rechazada por cosas que después en la vida destaqué. Hoy en día todo lo queremos complicar, ponerle palabras raras. Es más, me acuerdo en unas vacaciones que me hizo firmar un, un papel donde yo me comprometía a no irme de reina si yo quería que él me pagara universidad. Yo decía, yo no puedo tener a mis hijas mal. Las cosas no me las han dado nunca fácil. Siempre me ha tocado construir. Pues a una mujer sola con 3 hijas, para poderlas tener a un nivel como a ella le gusta, pues esos son gastos fuertes. Éramos las reinas del cardio, o eran las mujeres en esa época. Porque yo decía, la vida no puede ser esto. Me siento, aunque tan acompañada, tan sola y con un vacío y un hueco tan grande. Siempre estamos bonitas, arregladitas, nos gusta preservarnos bien. Pero sí me gustaría poder compartir mi vida con alguien. Porque es que yo tenía aquí al arcángel Miguel diciéndome clarísimo que tal persona en 2 semanas iba a desencarnar. Entonces, para mí hoy en día mis dones son un regalo tremendo de Dios. Bueno, hoy estoy feliz con una mujer preciosa. Ella es ex reina de belleza, conferencista, escritora, coach, consteladora, mamá, pero sobre todo una mujer imponente, elegante, alta, guapísima, pero también, aunque no lo crean, ha atravesado por muchas inseguridades y transformaciones. Tatiana Castro en Bravísimos Sin Tapujos, el podcast. Bienvenida, Tati. No, Moni, mil gracias por invitarme. Qué rico estar aquí con tu audiencia también. Bueno, hablemos de esa infancia, porque tú eres bogotana, pero tu infancia transcurrió entre Valledupar, Bogotá, Bélgica, Egipto. ¿Cómo fue esa infancia, Tati? Bueno, yo nazco en Bogotá, pero como a los 2 años nos vamos a vivir a Bélgica, porque mi papá lo nombran en la Federación de Cafeteros y la sede de la dirección era en Bélgica. Entonces paso allá como hasta los 5, luego regreso a Bogotá, pero nos vamos como a los 8 años míos para Valledupar. Ahí me quedo hasta los 11 y luego ya cuando mis papás se divorcian, yo vuelvo a Bogotá. ¿Qué pensaría la Tatianita pequeñita de todo lo que has conseguido hasta ahora? No, esa Tatianita pequeñita era más necia. Sí. Ay, sí. Yo, mira, yo era de las que me subía en los palos de mango y bajaba los mangos y con mis primos nos sentábamos en la casa de mi abuela, pasaban taxis, era una casa antigua que tenía reja y vendíamos los mangos, vendíamos corozo. Yo era muy inquieta desde Eras chiquita. Miquito. Era Miquito y era la única de varios hombres. Entonces era muy rico porque me cuidaban. También tenía muchas primas mujeres, pero ellas eran mayores. Entonces también me cuidaban. Y mi infancia fue muy agradable. ¿De niña pensabas que ibas a ser reina algún día? No, sabes que yo me acuerdo que hacían reinados. El barrio. Sí, y yo nunca ganaba, siempre ganaban 2 niñitas que eran bien bonitas en mi edificio y yo nunca ganaba. Yo la verdad pensé que eso no era para mí. Mucho después, como, ¿sabes cuándo quise lo del reinado? Cuando ganó Carolina Gómez, que yo dije, Ujú. pero si yo a Carolina la conozco, somos de colegios similares. Yo dije, entonces uno también se puede lanzar a eso y conseguir trabajo. Y ahí fue que se me prendió el bombillo. Además, ya había ido donde Alfredo Barraza, Ajá. que me dijo que, pues que no, que tú eres la próxima señorita Colombia. Y me embaló con eso, pero yo no me lo hubiera imaginado nunca. Para allá ya vamos a hablar de Alfredo Barraza y de todas esas personas que te apoyaron en el proceso de Señorita Colombia, pero de pequeñita estoy enterada que sufriste de bullying también por ser tan alta, por ser trigueña, por tener ese acento costeño. ¿Cómo viviste ese bullying o ese matoneo, como se le decía antes? Bueno, Moni, la verdad que cuando mis papás se divorcian, yo me paso de vivir en Valledupar, que era en esa época yo podía ir caminando de mi casa a la casa de mis primos que quedaban todas muy cerca, tener mis amigas en la casa de enfrente, en el apartamento de enfrente,
a venirme a Bogotá con una familia fracturada porque mis papás se habían divorciado. Yo venía de clima caliente a un clima frío, ya no podía salir. Aquí era la vida aquí era siempre encerrada, lloviendo. Y aparte de todo, el bogotano era blanco y resulta que yo les parecía demasiado alta y demasiado negra. Entonces sí, a mí me molestaban mucho. Me decían Tatiana Gulliver, Gulliver este gigante en la tierra de los liliputenses, y me decían Tatiana Tyson, me decían la negra Gulliver y Tatiana Tyson. Yo me molestaban tanto por mi color de piel y por mi estatura que yo me acuerdo que yo incluso contaba las palabras a lo largo del día para no hablar de más, porque yo decía, ay, yo no voy a gastar palabras para que luego se rían de mí y me digan, ay, negra, negra. Entonces sí, fue una época, mi adolescencia en Bogotá fue muy aburridora, la verdad. Ujú. ¿Llegaste como la calentana? Claro, la calentana. Además, bueno, yo hablaba así como habla uno en Valledupar y aquí pues eso no. Y sí, no, la verdad yo les parecía atroz, demasiado negra, demasiado alta, demasiado calentana, demasiado costeña. Y la verdad yo también tuve un choque porque yo pasaba todas las tardes con mi familia y haciendo planes y aquí vine a estar encerrada todo el tiempo. Me costó muchísimo. ¿Qué tan profundas pueden llegar a ser las heridas que deja el bullying? Bueno, ya después de que eres Miss Colombia te importa 5 el bullying. Pero La antes, verdad, pero sí, o sea, la verdad, hay que ser honesto. Una vez que ya fui Miss Colombia, como que ya pasa una página. Pero mientras te hacen bullying, sí es horrible porque te da miedo hablar de más y que lastima internamente. O sea, pienso que los niños son muy crueles porque ahí hay como unos niveles. Yo no era popular, yo era, como te digo, más bien como rechazada por cosas que después en la vida destaqué. Pero yo creo que eso fue fantástico para mí, porque si yo hubiera sido la típica niñita bonita y consentidita, pues yo no sería ni la mitad de lo que soy ahora, ni hubiera logrado ni siquiera un 10% de todo lo que he logrado, porque me hubiera vuelto atenida, sí, consentida. mira que justamente vi hoy una publicación de una Miss Chile, recién escogida Miss Universo Chile, y ella decía en una entrevista, no encajar es el fuerte más grande que tenemos. ¿Sentiste en algún momento que no encajabas, pero luego esa autenticidad y esa diferencia te hizo destacar? Sí, pero en ese momento no lo vi así. En Ujú. ese momento lo único que vi fue un rechazo general y además una confusión y además el corazón roto de ver mi familia fragmentada y una desilusión muy grande en todo sentido. Pero indudablemente sí, cuando la vida te obliga a hacer las cosas diferentes, pues no tienes más opción que si lo tomas de la manera correcta, de destacar en algún área. Y creo que eso fue lo que yo pude hacer. Hoy se habla mucho de inclusión. ¿Crees que realmente hoy en día se están respetando las diferencias? Sí creo que se respetan las diferencias, aunque creo que a veces se pasan para el otro lado. Ujú. Yo todavía creo que hay cosas que es bonito preservar, ¿verdad? Y creo que a veces lo que ocurre en esa inclusión también es que se olvidan cosas básicas. Podemos hablar mucho de inclusión, pero la realidad es que eso va más allá y es simplemente el aceptar al otro como es, así de sencillo, no hay que ponerle, yo veo que hoy en día todo lo complican. En mi época el marketer era el comercial, Ujú. el call center era la secretaria. Yo a veces soy call center, así, sí, claro, a De tu veces me propia toca, empresa, sí. claro, a veces me toca contestar cosas, estar pendiente, todo el setter, pues era la persona que establecía las citas. Hoy en día todo lo queremos complicar, ponerle palabras raras, y yo pienso que a veces eso lo que hace es que le quita simpleza a la vida. ¿Qué es la inclusión? Pues simplemente amar al otro y aceptarlo desde las diferencias, entendiendo que esas diferencias lo que hacen es que nos llenan la vida porque nos complementamos. Ahora, para aceptar las diferencias del otro, primero tenemos que aceptarnos nosotros. ¿En qué momento te empezaste a aceptar y descubriste tu belleza con todo su esplendor? Bueno, mira, yo me acuerdo que mi mejor amiga en esa época era una niña que se llamaba Patricia Caldas, que acaba de ser señorita Caldas. Y ella
Patricia Arango, y ella me invitó a su casa y yo me probé todos sus vestidos y de pronto me dijo, tengo que irme a arreglar este donde Alfredo. Y llegamos donde Alfredo Barraza. Y cuando Alfredo Barraza me vio, me dijo, qué mujer tan linda, que no sé qué, la próxima Miss Colombia. Yo decía, ¿será que este señor está bien de la cabeza? Porque pues, además en esa época, imagínate que ahora yo caso 41, Ujú. entonces en esa época no se conseguían zapatos para mí, eran unos zapatones grandes, pues no había, Tosquitos. sí, o tocaba comprarlos por fuera. En ese momento, pues yo no viajaba tanto fuera del país, porque a mi mamá pues le tocaba sola mantenernos. Entonces, pues o nos educaba y nos sacaba del mejor colegio y con las mejores condiciones de vivienda y de todo, o nos la pasábamos viajando. No lograba los dos en ese momento. Después la vida fue buena con todas, pero en ese momento no. Entonces yo me acuerdo que yo llego con mis zapatos gigantes donde Alfredo y Alfredo que Miss Colombia, yo decía, ¿será que él sí está bien de la cabeza? Y de pronto es que, bueno, él organizó todo, entonces me dice, yo te voy a ayudar. Porque tú vas a terminar siendo señorita, primero me iban a nombrar señorita Anolaima, Ujú. pues Cundinamarca ese año dijo que no, terminó no mandando reina. Después él dijo, pero mi reina, si es que todo tu abuelo, tu familia de La Guajira, tu otra familia del Cesar, Barranquilla, se va donde La Guajira, yo les parecí demasiado alta, demasiado negra. Total es que no me eligieron. Y del Cesar nunca habían tenido reina. Entonces Alfredo dice, yo voy a hablar con Fanny Dangond, no sé qué. Total es que me acuerdo que ya me iban a nombrar, no hubo concurso, sino que me iban a nombrar por decreto el gobernador, que yo pienso que no le parecía tan fea. Y de pronto es que Patricia Arango, mira, ese nombramiento lo hice todo con ropa prestada, además medio escondida, porque yo le decía a mi papá que yo me quería ir de reina y mi papá me decía que él no me iba a apoyar. Es más, me acuerdo de unas vacaciones que me hizo firmar un papel donde yo me comprometía a no irme de reina si yo quería que él me pagara universidad. Y lo auténtico y todo. De hecho, mi papá y mi mamá no me pagaron ninguna de mis tres carreras. Es decir, que si te ibas de reina, renunciabas a que ellos pagaran tu A carrera. que él, A que mi mamá no, estaban divorciados, pero, y yo lo firmé y yo dije, no, pues esto yo no sé cómo se va a hacer. Pues mira, Dios organizó todo, porque Javier dijo, yo no te cobro, reina, porque tú vas a hacer la Miss Colombia. Alfredo hizo lo mismo. Resulta que un día llegan donde ellos y dicen, la favorita, favorita, yo no estaba ni nombrada. Entonces, favorita, favorita, el gobernador, que era Luquita Génico, dijo, esta mujer hay que nombrarla. Entonces me nombraron por decreto. Pero como te digo, en ese fin de, yo muy sonriente, pero toda la ropa era prestada a Patricia. Patricia me puso tal ajuar, tal otro. Mejor dicho, entre Alfredo y Patricia hicieron milagros. Total, quedé de señorita César. Llego al señorita Colombia. En el señorita Colombia resulta que yo había tenido una visión como dos meses o un mes antes, donde yo me veía llegando y yo me veía que yo caminaba en un vestido rojo por un corredorcito y salía luego y me coronaban y yo me sentía como en las nubes. Pues cuando yo llego a Cartagena y resulta que nos llevaban al centro de convenciones y yo dije, pero aquí no hay ningún corredor. Ay, típico, yo creyendo, dizque en mis visiones y en mi canalización, no, y me voy a ponerse a trabajar. Y entonces yo lo que hice fue eh, por ser muy, digamos, ¿cómo se dice? Dirigirme a lo que yo quería. Entonces, por ejemplo, había una niña que se llamaba Erika Taubert, bajita, mona, de ojos claros. Pues cada vez que Erika salía, yo salía al lado, porque yo era alta, pelinegra, morena, ¿verdad? el contraste. Claro. Por ejemplo, que Amparo Grisales, qué foto con Amparo. Yo decía, pero ni loca, esta mujer es una mamacita. De hecho, a Y Amparo le son el caí mismo también. perfil también las dos, ¿no? Claro, pero Amparo, yo decía, una mujer de tantos años viéndose tan bien, a mí no se me ocurre que me voy a parar al lado porque me van a comparar Ajá. y yo quiero ganar. Le caí también a Mira, Amparo, que qué Amparo lo pilera. que hizo fue que después me entrenó. El cuerpo con el que yo llegué a Miss Colombia fue gracias a Amparo. ¿Qué? Pues resulta que, total es que llego a esa coronación, llego a la entrevista de los jurados y yo me siento y les digo, bueno, yo quiero agradecerles que me nombren señorita Colombia y todos eran, ¿cómo así? ¿Por qué? Yo le dije, bueno, mire, porque yo hablo tal idioma, hablo tal otro, hablo esto, porque yo hago esto, porque yo voy a hacer esto por Colombia, porque además esto, porque yo conozco tal y quiero hacer esto. Total es que, pero además divertidísimo. Tú ahorita que empezaste dijiste, Tati habla sabroso. Y pues sí, yo la verdad que me hice amiga de todos los jurados. De hecho, luego una de ellas me invitó a Miami. Total,
luego me ponen la pregunta de Pacheco, que esa pregunta la han sacado en Pero espérate, todos lados. no te me adelantes tantos datos porque es que además has lanzado unos datos bastante importantes. Amparo Grisales como entrenadora, ya vamos a hablar de eso, pero hablas de una Tatiana con mucha seguridad. ¿En qué momento esa niña insegura, de pronto que se sentía insuficiente, se convirtió en este monstruo tan seguro? Pues, ¿sabes en qué momento? En el momento, yo creo que a veces a uno le prestan la fe. Ujú, Cuando Alfredo me dio tanta fuerza, cuando Patricia me dio fuerza, cuando Javier Murillo me dio fuerza, yo dije, yo esto me lo tengo que ganar. Pero había otra cosa adicional y es que yo veía una mamá con dos hermanas pequeñas mías que realmente tenían unas necesidades y yo dije, en el peor de los casos, diga que de verdad estos también les parezco demasiado alta y demasiado negra, ¿verdad? ujú. Pues ¿sabe qué? Por lo menos si no gano el Miss Colombia, algún trabajito en televisión o en modelaje me consigo y yo con eso puedo empezar a ayudar en mi casa, Ujú. ¿verdad? Porque aunque yo venía de una familia con dinero, mi abuelo fue muy rico, pues a una mujer sola con tres hijas, para poderlas tener a un nivel como a ella le gusta, pues esos son gastos fuertes, Ujú, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue que yo me enfoqué como soy ahora. ujú. Y es que cuando ya a mí se me mete algo en la cabeza, le hago y le hago y le hago y le hago y le hago hasta que sale. Nadie te lo saca No, no, pues, o sea, yo, hasta yo que lo logras. sí veo que de pronto hay esta línea y a veces me hago así, pero vuelvo aquí, ¿sí? Entonces, por eso fue que yo en el Miss Colombia me enfoqué tanto y más que con seguridad, pues sí, sí tenía ya seguridad de lo que yo quería. Yo no sabía cuál era el desenlace. Me acuerdo también que Alfredo me dijo, cuando tú te montes al comienzo va a haber un desfile, el día que llegan a Cartagena, a todas les ponen la corona, tú vas a sentir que esa corona es tuya. Todas esas técnicas que yo hoy Ujú. le Aplicas enseño a la gente en mis talleres y en mi de comunidad. visualización. Claro, yo empecé a hacerla. Yo cuando caminaba, sí, yo iba sonriendo y besito, pero yo iba pensando, la corona es mía, Mía. como si se me quedara así. Ay, Entonces, pues finalmente llega la pregunta de Pacheco, ¿no? Que, no te me adelantes a ¡ah! la pregunta de Pacheco porque nos falta hablar, porque además eso no lo sabía. ¿Cómo así que en tu entrenamiento y para que llegaras con ese cuerpón también te ayudó Amparo Grisales? Yo creo que ella ni se acuerda, pero eh, ella me llevaba a entrenar. Yo le caí también porque yo era muy auténtica, o sea, yo no era como tratando de caerle bien para que sacara una buena reseña, sino que de verdad, ella me parecía una mamacita, todavía me Lo parece. es. O sea, era inevitable, es que es un mujerón. Mm. Entonces, yo creo que yo le caí bien, ella no se acuerda mucho, pero ella varias veces me entrenó desde el minicromos hasta el final en un gimnasio de un señor que aquí en Bogotá le decían el Mico Mayarino. Ese que gimnasio creo que ya no existe, pero era en esa época el gimnasio así ultra wow para las señoras de la época. Ujú. Y ahí entrenamos y pues sí, llegué con glúteos al Miss Colombia, cosa que no tenía. ¿Y cómo fue trabajar al lado de ella? ¿Cómo es Amparito? Bien, pues a mí me pareció regia, es que yo la admiraba tanto. Y Yo debe la, tener admi- muchos trucos, muchos tips para tener ese Sí, hoy en día cuerpón. son los mismos que uno practica, que uno ya después de estudiar y de entrenar tanto ya se sabe, pero pues en esa época no muchas señoras hacían pesas, sino mucho cardio. Ujú. Éramos las reinas del cardio, o eran las mujeres en esa época. Bueno, ahora sí, la famosísima pregunta que todavía todos recordamos, y es que dice el presentador, ¿fue Pacheco? Fue Pacheco. Dice, se está incendiando un museo muy famoso y hay que rescatar o unos cuadros de artistas muy reconocidos o el perrito del celador. ¿A quién rescatas? Mira, me la sé de memorias, que la he dicho tantas veces, pero es, por Dios, Pacheco, el perro. Y mi papá, en la toma del video que sale en todos lados, mi papá y mi mamá quedaron como, mi papá que decía, ojalá esta niña responda algo más. Y en ese momento, pero yo sé que eso fue Dios, porque Ujú, eso a mí, toda maquillada y nerviosa. Y yo le dije, los cuadros se regalan como el amor y la paz, en cambio la vida, los animales, las plantas y las personas se guardan porque la vida se respeta. Y ya, ahí sí ya caí. Pero wow. yo estoy segura que eso fue Dios. Ah, Moni, pero te cuento, porque aquí les conté, la visión que yo había tenido
yo no la tuve en cuenta, yo me puse Del fue a vestido rojo. trabajar. Sí, yo me puse fue a trabajar, pero el día de la coronación, cuando llegamos al centro de convenciones, están justo poniendo el corredorcito que yo había visto y toda la tarima. Y yo dije: "Guau, o sea que esto sí de pronto es mío". Ujú. Y ahí fue. Impresionante. Si hoy te hicieran esa misma pregunta, ¿seguirías rescatando al perrito? Claro, tengo 2 adoptados aquí encerrados para que no salgan a molestar y tengo 3 perros. Ujú. Toda la vida he tenido perros, los amo, la verdad. La vida en todas sus formas por encima de cualquier cosa material, Pues claro, mira, mi casa definitivamente. está llena de matas por todos lados. ¿Alguna vez sentiste que esa corona te obligó a mantenerte perfecta, impecable siempre? No es la corona la que me obligó, pero indudablemente, pues la latina y la colombiana es una mujer muy arreglada. En cualquier lugar del mundo donde nosotros llegamos, marcamos una pauta, porque siempre estamos bonitas, arregladitas, nos gusta preservarnos bien. ¿El trabajo social durante la época del reinado te cambió un poco la perspectiva de lo que es el país, de lo que es la situación, la realidad de nuestro país? Simón, y yo creo que realmente las primeras bases de lo que yo hago hoy en día, que es ayudarle a la gente y transformarle la vida, vino de ahí. Yo me acuerdo que la primera vez que me di cuenta realmente que yo veía ángeles y que yo veía otras cosas en un mundo espiritual que los demás no veían, fue, siempre lo he dicho, pero es que para mí fue impresionante. Estábamos en un desfile en el Rainforest Café Ujú. en Houston y era para toda la parte del Amazonas. Y me acuerdo perfecto que yo veía un hombre guapísimo y a la chaperona de esa época, que era la señora que nos cuidaba, eh, yo le pregunté: "¿Y tú lo ves?". Y me dice: "Yo no veo". Y yo lo veía y me veía. Yo digo: "Estoy viendo cosas que las demás personas no ven". Esa fue la primera vez que fui consciente. Hoy en día, pues tengo claro que veo el mundo paralelo y espiritual tan real como este donde estamos ahorita, pero Ujú. esa fue la primera vez que fui consciente. Y lo que me llevó a querer transformar la vida de los demás fue el Miss Colombia tiene algo fantástico y es que el Miss Colombia tiene muchísimo trabajo social. Ujú. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos desfiles todas las semanas en un lugar distinto. Me acuerdo en una fundación donde nos llevaron y había 2 niñitas autistas y a mí se me pegaron. Y cuando yo pregunto la historia, me dicen, no, es que esas 2 niñas, 9 hombres abusaron de ellas. Yo, Ay, Dios o mío. sea, no, explicar eso con palabras hoy no puedo. Se me rompió el alma en ese momento. Mira que todavía 30 años después me acuerdo. Yo me monté al bus y mientras las otras reinas eran, ay, sí, la fiesta de hoy, ay, sí, el vestido, yo no paraba de llorar. O sea, Ujú. yo iba adelante con el moco tendido. Yo decía, no puede ser, no puede ser. Me partió el corazón. Ir, por ejemplo, al hospital militar y ver nuestros soldados, nuestros policías. Uy, es que, mira, se me paran los pelitos de punta porque todavía me impacta verlos mutilados, verlos mal. Yo dije, algo tengo que hacer. Me pasa algo durante el reinado y es que yo me acuerdo de estar en Miami, en uno de esos viajes que lo invitan a uno. Yo era novia en ese momento de Julio Mario Santo Domingo Hijo. Ujú. Es decir, yo tenía el novio más rico del país, el hombre más rico del país, tenía, supuestamente era la mujer más bonita, yo tenía 2 carritos de shopping y yo me acuerdo de sentarme literalmente y ponerme a llorar porque yo decía, la vida no puede ser esto, me siento, aunque tan acompañada, tan sola y con un vacío y un hueco tan grande. En ese momento no entendía yo, después lo entendí, que lo que me hacía falta era ese hueco que solo lo llena Dios Ujú. y que solo lo llena ese camino de servicio, de transformarle la vida a los demás, porque hay una retroalimentación gigante. Pero ahí comienza mi proceso para comenzar a trabajar en mí, para poder darle a otros lo que hoy en día hago. Claro, que con el tiempo lo has ido entendiendo y Claro. se ha fortalecido todo ese crecimiento personal al servicio de los demás. Cuando ganas, ¿cómo fue la cara de tu papá?
¿Qué te dijo tu Pues mi papá? papá me dijo, él dice que él nunca me dijo que no me fuera de reina, pero sí lo dijo. Pues nada, se puso feliz, igual que mi mamá. ¿El premio lo compartiste también con tu familia? ¿Qué significó eso para ti, El Tati? premio lo compartí. Cuando yo me iba a estudiar a México la carrera, yo dividí lo que yo me gané en 5. Le di una parte a mi hermana pequeña, una parte a mi hermana Rosana, a mi hermana Carolina otra parte, a mi mamá otra, a mi papá otra, y yo me quedé con una quinta parte. Ujú. Y así me fui a estudiar y me pagué mi carrera y allá me conseguí un trabajo en TV Azteca y me dediqué realmente mi tiempo en México, más que ir a estudiar, fue a trabajar intensamente en mi carácter, en mi personalidad. eh, Me fui a eso, ¿Te vas a México a estudiar artes plásticas? artes plásticas y me conseguí un programa de presentadora en TV Azteca. De hecho, el programa no existía. Le caí tanto al directivo de TV Azteca en esa época que me dijo, montemos el programa. Todos los otros canales lo tenían menos TV Azteca en el estado del norte, en toda la parte noreste, y montamos un programa que se llamaba Con M de Mujer. Ujú. Duraban varias horas en vivo, era lo máximo. ¿Te vas a México buscando una nueva versión tuya o estabas de pronto huyendo de algo, Tati? Realmente estaba tratando de volverme a encontrar, porque cuando a ti te dicen tanto que eres bonito, tú te lo crees. Ujú. Y si te lo crees suficiente, te vuelves tonto. ¿Sí? Entonces es esa gente que vive con un ego tremendo, parada en las nubes y tuvo el éxito hace 40 años. Yo pienso que el mayor aniquilador de los éxitos futuros son los éxitos presentes, porque los éxitos presentes lo que hacen es que no nos permiten, los éxitos pasados no nos permiten enfocarnos en tener sueños nuevos, porque como fuimos tan importantes, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que yo me fui a hacer a México, como a reencontrarme, como a darme cuenta, no, sabes que no soy tan importante y Ujú. sabes que realmente me falta mucho por hacer en esta vida y ya vuelvo distinta. Llegaste allá, encontraste un nuevo camino, estabas ya teniendo también una carrera exitosa. ¿Por qué sentiste que tenías que regresar nuevamente a Colombia? Bueno, porque a uno cuando está por fuera le hace mucha falta su tierra. Ujú. El que se ha ido afuera sabe que el calor del abrazo de la mamá es invaluable. Hablemos de cosas sencillas, pero el patacón, el suero, la yuca, o sea, suena tonto, pero son cosas que son tuyas, de Mm. tu alma, de tu ser. Y eso me trajo de regreso a Colombia, el añorar las raíces, el origen. Yo de hecho hoy en día a mí me va muy bien, a mí me invitan a otros países a hacer muchas cosas, pero yo siempre digo que uno debe estar aquí también, irse, pero también hacer por su país y por su gente una gran parte, irse por temporadas, pero siempre estar aquí. Regresas a Colombia con expectativas, dijiste, no, pues ya hice mi carrera en México, ya soy reconocida allá, voy a llegar a mi país y voy a tener las puertas abiertas. ¿Y con qué te encuentras? Pues mira, la verdad es que no me salía nada en televisión. Ujú. Entonces yo dije, bueno, pues si no me dan nada, pues lo hago yo. Y monté 3 estéticas. De hecho, monté 4. Ujú. Y así me fui un buen rato trabajando para ayudar a las mujeres a verse más bonitas. En esa época además no había estéticas. Hoy en día hay en todos lados. En esa época había una y la mía. Entonces, pues me dediqué a eso un buen rato. Eso suena muy lindo, Tati. Llegué a Colombia, no encontré trabajo, pues yo misma monté mi empresa, mis estéticas, pero entre una cosa y la otra hay un caminito. ¿Qué tan doloroso fue? ¿Qué tan frustrante fue llegar y tocar puertas y que no se abrieran? Mm, es que no fue tan doloroso, ¿sabes? Esto es algo que ha sido siempre parte de mi vida y es Ujú. que las cosas no me las han dado nunca fácil. Siempre me ha tocado construir. Y cuando una puerta se me cierra, yo no le pierdo tiempo a abrirla. Yo enseguida busco cuál otra tengo que abrir. Entonces, lo que para otras personas hubiera podido sentirse como fracaso, para mí simplemente fue como un cambio de dirección. Como cuando uno dice, bueno, esto no es para mí, hay que avanzar porque no me puedo quedar en esto. Entonces, más que doloroso, fue como lo asumo. ¿Y Ujú. qué es lo que tengo que hacer?
Ah, no me dan trabajo, entonces lo hago yo. No, nadie me va a contratar, no se preocupen que yo no me voy a morir de hambre. Y entonces ahí me conseguí un contrato y luego monté otra, y luego monté otra, y luego monté otra. La constante en tu vida han sido los cambios. Sí, total, total, así es. En el trabajo, en la vida, las experiencias de ciudad, de país, también de pareja, de encontrar diferentes compañeros que uno piensa que son para el resto de la vida. Y aquí es cuando aparece este hombre que pensabas que era el hombre para toda la vida, compartían la fe, era pastor, no sé si todavía sea pastor, es el padre también de tus hijas. ¿Qué viste en él que pensaste que él sí iba a ser para el resto de la vida? Bueno, antes aclaro que no es como que yo haya tenido muchos hombres, ¿no? No, no, no. O sea, eso ha sido más bien contaditos. Pero, ¿has Pero pensado que cada uno ha sido importante en tu vida? sí, todos han sido importantes, los he amado mucho. De hecho, cuando me encuentro con Miguel, me gustó mucho el hecho de que él era un hombre que trabajaba la parte espiritual, porque para ese momento mis dones espirituales ya se manifestaban con mucha frecuencia. ¿Cómo, Tati? Yo ya, por ejemplo, podía soñar y sabía que alguien se iba a morir, o podía, por ejemplo, recibir un mensaje, estar sentado. Ayer, por ejemplo, estaba en una entrevista y empecé a canalizarle a la presentadora antes de. eh, Me han puesto lo que hoy en día hago, que a veces me ponen en programas en vivo a canalizarle en vivo a los presentadores y yo también me sorprendo cuando veo, por ejemplo, que los presentadores hacen así. O termino el en vivo y me dicen: "Oye, ¿tú nos estoqueaste?". Y yo: "No, ni siquiera sabía quién me iba a entrevistar", pero en ese momento ya se empezaban a manifestar, no como ahora, pero sí bastante. Ujú. Cuando yo encuentro a Miguel, me caso con él, entro a la iglesia católica y lo que yo cristiana, y yo dije: "Bueno, aquí sí puedo dejar que mis dones se abran en su totalidad", porque si de alguna manera yo le estoy sirviendo a Dios, pues es imposible que, que esto no se manifieste de manera bonita. Y ahí fue que yo dejé que mis dones hicieran esto. Y ahí fue que yo empecé a oír Ujú, literalmente a Dios, a los seres de luz, tan claro como te estoy oyendo a ti ahora. ujú. Ahí fue que yo empecé a verlos tan claro como te estoy viendo ahora. Empecé a sentirlos. Entonces, fue maravilloso. Mi matrimonio no funcionó. Fue muy duro porque yo me caso pensando que era para toda la vida, ¿cierto? Y cuando se rompe mi matrimonio, pues yo sentí que mi proyecto de vida también se rompía. Quedo sola, con la carga económica, emocional, espiritual de mis dos hijas y me toca de alguna manera asumir esta situación, pero yo me había dedicado a ellas y a la iglesia, o sea que yo estaba profesionalmente oxidada, Ujú. no estaba generando ingresos porque yo trabajaba pro bono, trabajaba un montón, pero trabajaba sin recibir un sueldo. Me sentía, mira, me sentía, a pesar de haber sido Miss Colombia, me sentía fea, muy fea. Incluso estaba fea. Si tú ves fotos de esa época y me ves ahora, yo no sé cómo, pero yo estoy como mejor. ¿Y por qué te fuiste apagando en ese momento, Tati? Sabes que creo que no era feliz. Y yo creo que cuando uno no es feliz, uno se va marchitando por dentro. Ujú. Me divorcio y entro en un proceso de rompimiento, en un proceso de como un colador, pero empezando por mis creencias. Y yo digo, bueno, yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, estoy enamorada del Espíritu Santo, pero hay algo que me pasa y es que a pesar de esto, yo también creo en las vidas pasadas, porque las he visto. Yo, perfecto, yo creo en todo el ambiente y la atmósfera espiritual, pero ¿qué hago? También creo en los chakras porque se los veo a la gente apagados, rodando, no rodando, iluminados. Entonces yo digo, empiezo un proceso de integrar cosas. Además de eso, me doy cuenta que yo soy muy mal. Y mis hijas, yo decía, yo no puedo tener a mis hijas mal. Y es ahí cuando yo encuentro a Bert Hellinger. En esa época no era tan famoso como ahora. Ujú. En esa época la realidad es que no era lo que es ahora, eso era una terapia distinta. Resulta que una amiga me dice, me voy a ir a hacer constelaciones. Y yo le dije, yo para mis adentros pensé, ay, yo la voy a acompañar, ¿qué tal le sale un diablito por ahí? Y me acuerdo que me voy con ella. Pues mira, fue algo increíble.
porque ella hace la constelación en abril, llevaba 8 años de novia, termina con el novio a los 3 meses, se casa con un amigo de la universidad que llevaban 20 años conociéndose. Pero no para ahí. En enero del siguiente año, su hijo de la mitad, que llevaba 4 años de novio, se casa. Y en agosto de ese año, su hijo pequeño, que llevaba también otros 4 años, se casa. Y en ese agosto, el tercer hijo, que era el mayor, que nadie le cuadraba, fea, flaca, lo que sea, en diciembre se casa. No. Yo dije, wow. Pero además de esto, dije, esto además me va a ayudar a reparar. Pues me meto de plano con Bert Hellinger a estudiar constelaciones familiares, me meto a certificarme como coach de negocios. Eso fue hace casi 15 años, mucho tiempo. Y en ese momento empiezo a darme cuenta no solamente que me sirve a mí, sino que cuando yo se lo hago a otras personas, eso es algo increíble porque la vida les empieza a cambiar. Ujú. Sin embargo, a mí me contratan como head coach de una firma que se llamaba The Kelly Group, que es la compañía número uno en business coaching para Wall Street. Entonces mis clientes eran Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS, Wells Fargo, corporaciones financieras muy grandes. Yo era la coach de negocios que les ayudaba, que les decía qué hacer, cómo hacerlo. Y al mismo tiempo me llevaban mucho a Miami a hacer talleres de constelaciones. Pero yo empecé aquí en esta sala con mi mamá y mis hermanas. Me acuerdo que mi hermana Carolina decía, oye, ya, me quiero ir ya. Y las demás le decíamos, todavía no, faltamos dos por constelar. Pero era mi familia. Evoluciona un poquito y entonces una señora amiga me organizaba los talleres y yo iba a Miami. Pero yo en ese mundo empresarial, donde yo como que iba a mil, porque en el mundo empresarial el resultado es ya, las constelaciones de Hellinger, aunque amo a Hellinger, amo lo que me enseñó, eran lentas, como en la serie Mi Otro Yo de Netflix. Ujú. Y yo dije, no, en un taller en Miami, yo dije, no, 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 esto hay que meterle velocidad, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dije, le voy a meter el salto cuántico de Goldman. Y los fusioné y ese taller fue, ¡buah! Mira, no sabes, de ahí salió una señora que al año me manda una foto con un diamante más grande que el dedo en una foto en Santorini con un vestido así y un hombre divino que le había propuesto matrimonio. Había otra señora que no se hablaba con el hijo y de pronto el hijo al día siguiente, después de 10 años de no hablarse, comenzaron a hablar otra vez. Hubo otro señor que se quería suicidar y de pronto se renueva con la vida, incluso consigue pareja, me he dicho, pasaron cosas increíbles. Y seguimos haciendo esos talleres en Miami. Yo empecé a dejar que mis dones se manifestaran para ver con mayor claridad. Y pasa algo muy divertido y es que la cónsul de Colombia en Miami estuvo en uno de esos. Wow. Cuando se devuelve a Colombia me dice, nos vamos a almorzar un día y me dice, Tati, ¿y por qué no los montas aquí? Y dije, no sé, me dijo, yo te consigo 2 entrevistas en televisión. Yo dije, bueno, y resulta que ella dijo, yo te consigo las 2 entrevistas, montamos el sitio, total, ya teníamos el sitio como en Miami, que yo lo hacía cada mes en Miami. Y resulta que el día que yo iba a la entrevista, yo dije, ay, pero tanta entrevista que yo he hecho en mi vida y nunca pasa nada. Nada más es preguntarle a uno si es bonito, si es Miss Colombia, si le sigue gustando arreglarse. Yo no quiero hablar de eso. Pues mira, fue increíble, Moni, porque llego yo a la entrevista en un programa muy conocido en vivo aquí en Colombia y yo me acuerdo que yo me siento y me dicen, te vamos a poner a canalizar en vivo. Yo, uy, y bueno, yo le decía, por favor, Dios mío, o sea, el ridículo no lo puedo hacer hoy. Fue la primera vez que me pusieron en un programa en vivo a Ujú. canalizar. Yo dije, me va a ver todo el país. Pues total, que empezamos a hablar de constelaciones, les conté la técnica, todo lo que estaba pasando en Miami, y de pronto yo empiezo, tin, 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 y yo veía cómo los presentadores iban haciendo así, empezaban así, iban así. Y yo decía, o sea, y para mí fue también impresionante. Total es que yo salgo de la entrevista, todos, ay, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir a tu taller, yo quiero, bueno, total salgo. Yo tenía un hueco en el canal porque esa era en la mañana, como a las 3 de la tarde me hacían otra entrevista en otro programa del canal. Pues total que yo dije, ay, el celular se me dañó. ¿O será que es que aquí la señal por estar en este canal no sirve? Yo le pegaba al celular, porque es que los mensajes eran
tin, 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 A mil reventar. quinientos 1500 mensajes en 3 horas. Impresionante. Pues mira, había 2 posibilidades, una gran oportunidad o que saliera un desastre. Y fue Claro, la primera, gracias a Dios, Tati. Pero claro. ya vamos a seguir hablando de todo este tema tan apasionante de las constelaciones familiares y de todo lo que haces en cuanto al tema cuántico y al tema de espiritualidad. Pero para cerrar el capítulo de Miguel y entender un poco cómo ves el amor hoy en día, esta relación, ¿qué te enseña del amor y qué piensas del amor hoy? Mira, esa relación, la verdad, me dejó traumada mucho tiempo. O sea, ¿Sí? sí, 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 yo sé que uno tiene que ser diplomático en la televisión, pero No, aquí no, esto la es sin verdad yo tapujos. quedé rota mucho tiempo, rota, mal, adolorida, con una sensación de fracaso, con una sensación de sentir que no la hice, pero además con una desconfianza, porque realmente yo no me sentí muy amada Ujú. ni muy apreciada. Entonces, fue muy duro para mí. Hoy en día, ¿cómo lo veo? Hoy en día, de ahí me dediqué a trabajar y realmente a que mis hijas fueran funcionales, que mis hijas hoy en día son increíbles, increíbles las dos, son poderosas, son divinas, son físicamente lindas, son muy inteligentes, muy pilas, o sea, son tal y como yo hubiera querido, pero yo no me dediqué a tener parejas, sino a ellas y a la parte de trabajo, ayudar gente. Pienso que hoy en día estoy en un florecimiento distinto. Digamos que para yo poder llegar al lugar en donde estoy, 10 libros, 5 bestsellers, tener ya un equipo de personas entrenadas por mí que constelen, ¿verdad? Y que eso funcione, yo tuve muchos años que sacrificar muchas cosas para dedicarme a eso y enfocarme. Hoy en día estoy abierta a encontrar una persona, ¿verdad? Ujú. Y no me desvela el tema, pero sí me gustaría poder compartir mi vida con alguien. ¿Cómo tendría que ser ese alguien? ¿Cómo te lo imaginas? Ay, tú lo dices todo romántico. Yo soy una enamorada del amor. Mira, realmente creo que tiene que ser alguien que entienda lo que yo hago. Ujú. Me gustaría que fuera más alto que yo. Me gustaría que físicamente me gustara, que se la llevara bien con mis hijos, con mis hijas. Me gustaría una persona, si bien no igual que yo, sí una persona activa, porque yo soy muy activa. Yo parece que tuviera un motorcito prendido todo el día. Me gusta la gente culta también, educada. Me gusta la gente que trate bien a los demás, que puede llegar a un restaurante y que saluda bien al mesero, que el señor del vale parking le da las gracias. Eso Ujú. para mí es fundamental. No busco el millonario rico que me mantenga, no. Eso para algo yo trabajo y Ya lo tengo eres. lo mío. Sí, me acordé de Cher, pero, pero sí, realmente busco una persona con cualidades Ujú. como ser humano. No que llegue a llenar vacíos, sino a complementar esta hermosa vida que ya Sí, has venido porque construyendo. realmente no siento que tenga un vacío. Yo no tengo un vacío. Tengo un deseo de compartir con alguien, pero desde una igualdad. Entonces, pero no tengo un vacío que necesito que la persona me llene. Eso me lo llena Dios. Tati, hay maltrato físico y hay maltrato emocional. El maltrato físico es más visible. Se ve una cortada, se ve un golpe, se ve un arañazo. Las heridas emocionales no se ven. Y tú quedaste con heridas en su momento emocionales. ¿Cómo las sanaste? Pues a través de todo lo que hice. A mí me ayudó mucho las constelaciones de Hellinger, porque yo me acuerdo una vez que incluso él decía, tiene que poner una foto de la pareja en la casa. Yo decía, uy, pero está Mm. loco. ¿Y por qué voy a poner una foto de él? Y él decía, porque es que tus hijos necesitan reconciliarse con esa mitad. Y el estudio de mis hijas tiene un montón de fotos de su papá. Ujú. A mí me sirvió mucho para avanzar, para entender, para procesar. Así fue que yo sané. Y en la medida en que yo iba creciendo internamente, profesionalmente, económicamente, yo también iba soltando, ¿verdad? Iba permitiéndome abrirme a otras cosas. Este despertar espiritual del que tanto has hablado se empezó a manifestar desde que eras muy niña.
¿Lo entendías o creías que era solo intuición o no tenías ni siquiera idea que era la intuición, que decían tus papás, se lo comentaban, no lo comentabas? Mira, mi mamá me decía que no le contara a nadie. Ay, me decía, ese muchacho me cae bien, no le cuentes que hablas con Dios. Pero con el tiempo, al principio me daba como vergüenza decir, porque pues en esa época también, no es como ahora que uno dice, yo soy gurú espiritual, ¡ay, bravo! En esa época uno era como loquito, ¿verdad? Pero llegó un momento en que no me importó. Llegó un momento en que realmente era tal la claridad con la que estaba viendo, sintiendo y oyendo que ya no me importó lo que los demás pensaran, porque es que yo tenía aquí al arcángel Miguel diciéndome clarísimo que tal persona en 2 semanas iba a desencarnar o decirme, tal cosa está pasando. Y esta persona fue la que hizo esto y esto y esto, y a los 2 minutos me llaman y me dan la razón, ¿sí? O me dicen, este contrato que está firmando tal persona en este momento tiene que leer la letra pequeña porque le pueden robar. Y llamo yo a la persona y me dice, sí, estoy leyendo exactamente eso porque sí está raro. Mm. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de que hay un mundo y de que más que ser rara, es un complemento tremendo para poder ayudar a una persona. Por ejemplo, en mis constelaciones, yo puedo ver este hombre que esto que cuento es cierto. Voy a contar historias recientes porque hay más de 1.500 testimonios en mis redes sociales solamente de los últimos 3 años que son verídicos. Por ejemplo, hace como un mes, una persona que llega al taller, trabaja, trabaja, trabaja y nunca tiene plata. Y resulta que estoy viendo clarísimo en el taller al ancestro que me traen y es un señor moreno, negro, de color negra la tez, es esclavo y tiene grilletes. Uy, lo ves clarísimo. Lo veo clarísimo. Yo digo, ¿qué está pasando ahí? Pues yo ya estoy viendo. Y el representante me dice, yo le digo, ¿tu tez es oscura? Me dice, sí, yo siento que soy negro. Me duele como si estuviera amarrado. Le digo, ¿eres un esclavo? Y me dice, sí. Entonces, es impresionante. O por ejemplo, la mujer, esto es cierto, es verídico, la mujer que me dice, en mi casa, todas estamos solteras, o quedamos viudas, o quedamos divorciadas, o nos dejan. Y resulta que vamos y miramos y veo clarísimo, la ancestra que me traen es una monja que hizo votos de castidad. Mm. O sea, son unas cosas que yo en mis talleres hoy en día agradezco tener mis dones porque yo puedo en una mañana, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, constelar 16, 20 personas. Pero eso lo puedo hacer porque estoy viendo exactamente en qué generación se generó el trauma, por qué se generó, cuál es la historia. Por ejemplo, una mujer que tenía un problema de corazón, literalmente llevaban 3 operaciones de corazón, dos y le estaban programando la tercera. Y vemos en la constelación que alguien se le rompió literalmente el corazón, tuvo una pareja y le dio tan duro el rompimiento que es como si le hubieran enterrado un puñal en el corazón. Cuando la mujer ve eso, ¿sabes qué pasa? Yo tengo el testimonio. Le embolataron la tercera operación porque ya no la necesita. Se sanó. Se sanó. Otra persona, por ejemplo, que llega con hipotiroidismo y resulta que más atrás hay alguien que no pudo contar la historia, se quedó con el taco aquí, pero sufrió abuso de varias personas. Ujú. Estaba en un sótano y la abusaban y la abusaban y la abusaban. Y no podía ni siquiera gritar porque la tenían aquí. Entonces, cuando yo logro ver eso, para mí los dones son una bendición. O cuando yo, por ejemplo, logro ver, como me pasó con el esposo de mi mamá lo ha dicho en testimonios, vi perfecto 2 semanas antes de que él desencarnara que él se iba a morir. Entonces, para mí eso es un regalo más que hoy en día algo que no se puede. Puedo ver perfectamente el ángel guardián de la persona. Y si me lo permiten, puedo darles mensajes. Mira, me acuerdo perfecto una vez, Julio Echeverry, el actor, nos íbamos a encontrar para tomarnos un café. Y yo llego al restaurante, a la cafetería, y aquí, justo enfrente, hay un señor y arrancan. Él va a tener una hija, la mujer está embarazada, tal amigo es una columna financiera, ta, 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 ta. Y yo dije, ay, no, qué pena.
O sea, tampoco, pues la loca, oye, mira, dije, no voy a hacer eso. Busquen cómo nos van a sintonizar. Yo me siento a esperarlo, a Julio. Cuando Julio llega y dice, ay, este par, no puedo creer, y están sentados espalda con espalda. Total, que me junta y ahí sí puedo darle todo el mensaje al Señor. Efectivamente, la señora embarazada, estaban esperando una niña. Mira, fue impresionante. Entonces, para mí hoy en día, mis dones son un regalo tremendo de Dios para poder ayudar gente en cosas que ni siquiera son conscientes. Pues mira qué belleza, porque esa rareza de niña la transformaste en un regalo cargado de muchos dones que hoy hacen parte de tu gran propósito de vida. En una de esas etapas de cambio, cuando te divorcias, hay un momento en el que sí, llega también esa crisis económica y llegaste a estar con 17.000 pesos en el bolsillo. ¿Qué te salvó? ¿Qué te sacó adelante en ese momento? Tu fuerza de voluntad, tus niñas, la fe. ¿Qué fue, Tati? Mira, fue impresionante, pero sí, me acuerdo perfecto, era un viernes, yo estaba sentada en la terraza aquí, estaba viendo la ciudad, y yo tenía 17.000 pesos en el bolsillo. Yo no sabía con qué iba a hacer mercado al día siguiente. Es que hoy en día la gente ve una mujer muy exitosa, con mucha luz, pero como todo en la vida era como yo te decía, a mí no me han regalado nada, todo me ha tocado conseguirlo. Obviamente tengo un Dios muy grande, ¿verdad? Ujú. Porque decir que fui yo sola sería una arrogancia absurda. Tengo un Dios muy poderoso, pero ese día me acuerdo y yo dije, me estaba leyendo un libro que se llama Un bolsillo lleno de dinero. Y en ese libro decían que lo que uno ve como el inicio y el final es aquí parece una línea, pero si tú lo pones así se vuelve un solo punto. Es decir, que el pasado, el presente y el futuro son la misma cosa si uno logra visualizar. Ujú. Y yo dije, pues yo voy a visualizar todo eso que yo quiero y voy a manifestar una vida distinta porque realmente, pues yo qué hago. Y arranqué. Y pasó algo increíble y es que, por ejemplo, mi mamá me dice, oye, voy a ir a hacer mercado, ¿me acompañas? Y mi mamá ese fin de semana nos dio mercado. Empezaron a pasar cosas y sincronizaciones que realmente fueron impresionantes para mí. Por ejemplo, todo eso yo se lo enseño a la gente en mis mentorías, en mis talleres. Empiezo a visualizar que me van a regalar un viaje a Japón y a Corea con mis hijas, porque tengo una hija que habla coreano fluido y habla chino Ay, fluido. pero que son esos regalos tan sabrosos. Yo quiero No, visualizarlo y que se pero haga mira, realidad. yo empecé pero ríete, Moni, que como a las 2 semanas en un lanzamiento de un teatro, me encuentro con una pareja y resulta que esa pareja me invita a todos los restaurantes que manejan como influencer. Yo dije, bueno, no es el viaje, pero allá voy. El siguiente verano me gano un viaje a Europa con mis hijas, con todo pago, tiquetes, estadía, viáticos, todo. No es Japón ni Corea, pero ahí vamos. La visualización y la manifestación lo que hace es que nos permite crear la realidad que queremos. Pero así fue todo. Así empecé, teniendo 17.000 pesos y empezando a practicar todo lo que yo hoy en día a la gente le enseño. Nos están viendo muchas personas en este momento y si solo pudiera regalarles un consejo para tener mejor salud física y mental, ¿qué les dirías? Ay, esto suena cliché, pero es que no me lo puedo evitar. Ujú. Hay que acercarse al Espíritu Santo. Cuando tú te acercas a Dios, suena cliché, pero es la realidad. Cuando tú te acercas a Dios, incluso la Biblia lo dice en Mateo 6:33, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos es añadido. Yo creo que cuando nos acercamos a Dios nos pasan cosas increíbles. Mira, por ejemplo, estaba en ese viaje en Europa, tenía mis 3 perros aquí. Le había dejado a un señor esos 15 días para que me los paseara. Mira esto si no es Dios presente. Estoy a las 5 de la mañana, hora Colombia, estoy en Roma viendo redes sociales y yo veo un muchacho y dicen, este señor maltrata a los animales, cuidado. Y yo digo, este señor se parece al que le dejé mis perros. Pues voy y miro, son mis perros en una red social, en una historia X, no, pues yo temblaba, ese día llamé, cancelé, solucioné ¿Y todo, en pero Roma qué hacías? no, pues Mm. imagínate, pero ahí es donde yo digo que Dios es el centro de toda la existencia. ¿Cuáles eran las probabilidades de que yo me hubiera enterado
de todo esto, estando tan lejos, mis perros supuestamente cuidados, pero así me pasan cosas todo el tiempo. ¿Por qué? Pues sí, el consejo que yo le digo a la gente, acércate a Dios y vas a ver cómo Dios te enseña a romper tus bloqueos. E indudablemente ven a hacerte una constelación conmigo para que rompas con tus bloqueos y esos patrones ancestrales que no te dejan ser. Y sí que funciona porque los testimonios lo acreditan. Mira que ya para ir redondeando, yo tuve el año pasado un sueño que me marcó y uno no recuerda lo que uno dice en los sueños. Y yo misma me decía en ese sueño, estas son tus metas, pero tu vida es tu meta. Y yo creo que parte de tu vida está marcada también por eso, por metas, 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 logros en el exterior, en el allá, en los otros, pero ¿cuál es tu propia meta, tu vida? En tu vida, ¿cuál es tu meta? Mi meta, yo creo que yo tengo varias metas. La primera, indudablemente, tiene que ver con mis hijas. Los que son mamás, las que son mamás y los que son papás me entienden, y es que ellas logren alcanzar la plenitud de su vida. Pero además, yo tengo el deseo de ayudar 1 millón de personas. Ahora vamos todavía en cientos de miles, pero la idea es ayudar 1 millón de personas a que cambien su vida, que transformen su existencia. Y esto puede ser comprando el nuevo libro, que es Las constelaciones cuánticas y el dinero. Gracias, Moni. Sí, ya son 10 libros, de los cuales para mi gran alegría 5 son bestsellers. Y el último bestseller, que además cuando iba a ser bestseller, la verdad que eran las 8 de la noche y como los otros se habían vuelto muy rápido, yo dije, bueno, no todo, pensé que esto iba a ser un hit, pero no fue, no todos tienen que ser bestseller. Y de pronto es que tocó 9 de la noche, 3 categorías distintas, de 3 formas diferentes y además de esto duró un montón. Es el que más ha durado como bestseller, así que sí, también puedo decir mis redes sociales. Claro que sí, Tati. Para todos los que quieran seguirme y constelarse, cambiar su vida, me encuentran, mi página web es www.tatianacastro.com.co y mis redes sociales todas, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, que ya somos más de 750,000 personas en las redes. Puedes conseguirme como Tatiana Castro Oficial. Muy bien. Ha sido una charla deliciosa. Como te lo dije antes de empezar, habla sabroso. Ay, Moni, No se gracias. resistan a los cambios que después de toda crisis siempre viene un proceso de transformación maravilloso como lo ha sido tu vida, Tati. Por aquí tenemos el kit de la Uy, Runchis qué para que rico. le ¡Ay! renueve la Lo amo, cobijita, Moni. No, qué rico. el Gracias. pocillito. A ti Mil muchísimas gracias. gracias y todos me ayudan con un bravísimo. Gracias.